Ya estamos con la diputada Emilia Schneider por el distrito Nos ponemos 10. de pie. Entonces, Nos todos ponemos de de pie. pie, todos de Nos pie, ponemos de mejor pie. de pie. Es que la Emi no, porque si no nos va a dejar chicos. Claro. Sí. ¿Cómo está Emilia? Muchas gracias por venir hoy día en la mañana. Venimos de algunas actividades. Pase nomás, Gonza. Sí, rápido, no pasa. Eso, y sí. No estamos escuchando a la Emi, yo por lo menos por los Yo tampoco. audífonos. Así que no sé si quieren revisar el micrófono o será del switch. O se lo habrá robado un loro, el parlante que Claro. está dentro acá. No sabemos. Se lo robó un loro. No sé si viste esa imagen, es que a un periodista le robó el iPod, estaba Claro. como con los iPods. No. Le llegó un loro y se llevó uno. En Chile. Sí, pues. No, lo he visto, muy lo voy a gracioso, buscar. muy gracioso. Muy bueno, muy bueno. Fue como el chiste de ayer. Emi, estábamos hablando sobre la reforma previsional que escuchaba. ayer presentó el presidente Gabriel Boric. Hicimos al principio del programa también como un comentario cortito sobre que comunicacionalmente lo sentimos muy potente ayer. Pero ya empezaron las fake news, todo ese tipo de cosas, evidentemente. Y la pelea más dura se va a dar ahora en el Congreso, ¿no? Paso ¿Cómo va a palabra. estar eso? No, mentira. Pero efectivamente yo creo que va a ser bien complejo porque, o sea, primero yo creo que, hablando ya de la reforma en sí, creo que es una reforma bien aterrizada al momento político que estamos viviendo. No es la reforma ideal que alguien como yo quizás o qué sé yo podría haber deseado, pero avanza en algo que es fundamental, que es mejorar las pensiones y terminar con hoy día como entendemos un modelo que está enteramente basado en las AFP. Yo también creo que fue bien acertado comunicacionalmente el presidente, creo que es un atributo de él. Pero como decías tú, ya empezó una campaña de el directorio de las AFP no se demoró nada en sacar su comunicado, la derecha tampoco, y nuevamente confundiendo a la gente con cuestiones básicas de que el 6% se los van a quitar de sus bolsillos, como si a la gente le estuvieran quitando esa plata de lo que gana mes a mes, ¿cachai? Y es mucho más Claro. complejo. Y también hablando de la libertad de elegir, de dónde está la libertad de elegir. Bueno, el presidente ayer lo decía en la cadena, o sea, ahora con esta reforma puede haber un sistema mixto donde en serio la gente pueda elegir si quiere estar en un gestor privado o quiere estar en el sistema público. O sea, hoy día no podemos elegir si estamos o no en una AFP. Es la única opción. Tenemos distintos nombres, pero es el mismo modelo, es el mismo sistema. Y lo más importante es que no ha resultado. O sea, yo hace poco en el debate de pensiones, que nunca fue debate de pensiones porque después se hizo famoso por la situación con Gonzalo La Carrera. Yo lo ¿De que había, veras? Pues sí, yo lo que nosotros había mostramos lo que tú señalado dijiste. era que efectivamente a principios de los 2000 el directorio de la AFP decía que a 2020 la gente iba a jubilar con el monto de su sueldo. Sí. Y no pasó. Nunca No pasó. no. Claro, si al final la discusión es bizantina en el sentido de que ¿resulta el sistema actual? No. ¿Hay No. que cambiarlo? Sí. Eso es como todo, ¿no? Sí, ayer el director de la AFP decía como en su comunicado, esto es un retroceso. Pero un retroceso dónde? ¿A qué? respecto a qué? Como respecto a un modelo que se impuso en Claro. dictadura O sea, ¿cuál es el de avance? forma Yo no le preguntaría. democrática. Sí, bueno, estamos retrocediendo en ese modelo extremista que se instaló con la AFP sin preguntarle a nadie. Ya, Por pero ahora, supuesto. querida Emi, viene la discusión en el Congreso, donde lamentablemente la honestidad, y no lo digo por ti, sino por otros, no es moneda corriente. Y muchos llevan agua a su molino, quieren transar, mantener, por supuesto, los más extremos, el sistema de capitalización individual. Y la batalla está dura porque los votos no están todavía. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo crees que se va a dar la discusión? ¿Va a haber un piso mínimo de honestidad, como te decía antes? Uf. Yo no. Emi, si puedes hablar bien cerca del Sí, micrófono, sí, porfis. sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Espera, Hola, me voy a hola, acercar hola, más hola, con mi sí, no, yo tampoco podría asegurar que de algunos y algunas del Parlamento va a haber honestidad, pero lo que yo espero es que se entienda bien que con este sistema vamos a avanzar en lo que es la preocupación de la gente. La pensión que hoy día es un monto va a ser un monto superior. Y yo creo que ahí es donde está lo más importante. Pero a mí lo que me sorprende del debate de pensiones no es la posición de la derecha, porque sabemos que la derecha defiende las AFP, que defiende los intereses empresariales detrás del modelo AFP. Lo que sorprende es ver gente que en algún momento se identificó con la izquierda, la centroizquierda o al mismo centro. Yo estoy bien expectante de lo que va a decir el Partido de la Gente, por ejemplo.
porque no sé, como que a veces creo que se ha ido perdiendo el foco del debate y hacemos como que no ha pasado nada para atrás, ¿no? Y pareciera ser que las FP no tienen ningún problema, que somos algunos locos que estamos molestando con este tema. Entonces, yo espero que aquellos sectores que se dicen de centro izquierda, que dicen tener una mirada transformadora, entiendan que tenemos que ir dando pasos firmes en una dirección contraria a lo que hoy día solo ha dado pensiones de miseria. Así que yo espero que se entienda que esto es en beneficio de las personas y que por supuesto pueda haber un debate. Si ni una reforma sale igual del Congreso que como entró, pero que se entienda que el espíritu central de esto es que no sea que todas las personas se sigan rascando con sus propias uñas. Claro. Yo espero que eso se entienda y que se entienda que con el 6%, con toda esta cuestión que tratan de inventar, lo que estamos haciendo es subir concretamente las pensiones. Es bien complejo lo que tú dices porque en el fondo ya personas como Pamela Giles salieron hablando en contra, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo... ¿Está a favor de la AFP ahora? Sí, no permitiré que el gobierno le enajene su plata a la gente, escribió. El 6% debe ser pagado íntegramente por el empleador. Sí, y es pagado íntegramente por el empleador. E ir al fondo previsional del trabajador. También lo hará. Haremos lo necesario para que el 6% adicional vaya a cuentas individuales y no a un fondo común. Y hashtag sexto retiro va encima. Esta solidaridad. Y después para el día sábado vamos a ver a toda esta misma gente haciendo gárgaras de solidaridad con la Teletón. Pero cuando hay que hacerlo de manera real y manera permanente, la solidaridad estructural, ahí no están dispuestos. No, y a mí lo que me da pena de este tipo de declaraciones, y me da pena genuinamente porque yo le pongo harto cariño y creo harto en lo que hago, ¿no? Creo harto en la política, es que aquí no solamente se busca tener una diferencia ideológica, una pensión. Yo ahí veo a Pamela Giles muy en la misma línea de Bernardo Fontaine, por ejemplo. De hecho, él le dio retweet, es una de las personas que la retuiteó. Pero me da pena porque se juega con el miedo y con las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque claro, la gente efectivamente tú le decís, oye, te van a quitar las cosas para repartirlas con el resto. No, o sea, la solidaridad de partida parte con quienes más tienen y va a ser algo que nos beneficie a todos para tener mejores pensiones hoy y en el futuro. Y se pone lo del sexto retiro como también una cuestión entre medio que se acabaría con este sistema de pensiones, pero si lo que queremos es un sistema de seguridad social que cuida a la gente, no que la gente tenga que recurrir a fondos de emergencia porque no tiene ni uno para sobrevivir. Y a mí me parece que buscar hacer polémica, buscar instalar estas demandas, que al final lo único que hacen es darle pantalla aquí a la diputada, yo lo encuentro bien lamentable porque al final no se ve que se ponga el foco en el bienestar de las personas. Y al final pensar en el bienestar de las personas es pensar no solamente en lo que me da popularidad a mí, sino en pensar lo que es mejor para que cuando la gente que ha votado por mí, que ha creído, o que no, o a la gente que representamos que no ha votado por nosotras, cuando jubile mejor. Y yo siento que no se está poniendo ahí en este tipo de declaraciones el foco en el bienestar de las personas, y sino en llevar agua a su propio molino. Y este es el tipo de ejemplos que me sorprende. O sea, de Bernardo Fontaine no me sorprende que crea que el modelo de AFP está perfecto. No me sorprende que el directorio de la AFP crea que esta reforma es un retroceso. Me sorprende que, por ejemplo, la diputada Giles... que salió... con votación de personas que supuestamente creen en la izquierda. Y que ella supuestamente está en contra de las AFP. Bueno, claro. Pero ¿en qué se manifiesta estar en contra de las AFP? Bueno, en que terminemos con el sistema perverso que ha sostenido este negocio con las pensiones de la gente. Eso es quitarle la plata a la gente. Que hay algunos que usan esa plata, la transan, qué sé yo, la administran, supuestamente generando mucha rentabilidad, y cuando hay pérdidas la gente pierde. Y cuando la plata se necesita para otras cosas tampoco está. Si al final la plata la terminan manejando más las AFPs que las personas. Y eso es con lo que juegan, yo creo, que de una manera muy maliciosa. A mí me preocupa harto que ese vaya a ser el tono del debate. Porque hablemos de fondo. Y si la diputada Giles cree en otra propuesta que mantenga la individualidad como el centro del modelo de pensiones, bueno, discutámoslo con propuestas, con claridad de que eso es lo que queremos. Exacto. No con caricaturas y menos engañando a la gente. Sí, el problema es que precisamente lo que hace la propuesta del gobierno es que no tiene un fondo común, tiene cuentas individuales. Entonces, todo el 6% va a una cuenta individual. Claro. Entonces, para traducir lo que dijo la Pamela Giles, es todo el dinero debe ir a una cuenta individual. Eso en vez de la propuesta del gobierno, que es que todo el dinero va a una cuenta individual. Ese es
es el nivel de debate. Es muy injusto. Y este es un sistema es una reforma moderada. Si eso es lo, es que eso es lo más es una heavy. reforma Comparado con moderada. lo que estaba en la propuesta previa al 4 de septiembre, claro que es moderada. Es una reforma moderada y que busca dialogar con distintas miradas, pero que nos podamos poner de acuerdo en que las AFP son un exceso y que las pensiones tienen que subir. Son dos cuestiones tan básicas. Claro, y es como, ¿las pensiones suben? Sí. Es Para que todos, sí. Lo peor de Pamela Giles, No. no es solamente Pamela Giles, sino que muchas de las personas que están presionando en contra de esta reforma es la falta de claridad. Yo no voy a defender al gobierno, que no me interesa en lo más mínimo. Entonces voy a explicar dos formas de presionar. Acá hay 10% que va a ir a cuentas de capitalización individual, no de las AFP, podría ser una AFP estatal, va a ser una AFP estatal en realidad, pero es 10% a la capitalización individual y 6% a cuentas de reparto individual, que son otro tipo de cuentas, son cuentas individuales, no es fondo común, pero es de cuentas con reparto. Ya. Entonces lo que podría razonablemente decir la derecha es que no, queremos que el 6% va todo a la AFP estatal. Y lo que podría decir razonablemente desde la izquierda es no, queremos que todo el 16% va al nuevo tipo de cuenta. En vez de eso tenemos a la coordinadora Noma AFP, por razones bien absurdas, decir que están en contra de las nuevas cuentas, y tenemos la derecha diciendo que están contra la AFP estatal. O sea, nadie está pensando en realmente cómo... Nadie ha entendido todavía Nadie la ha reforma, entendido. parece. Sí, eso. Eso es lo Eso es más lapidario, más honesto. Eso Sí, es lo el problema más es que terrible. nadie entiende cómo está... O peor, solamente es deshonestidad para llevar agua a su molino, como decíamos antes. Claro, yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. Hay una mezcla de ambas Sí, por ahí. Oye, Bae dice, grande y maravillosa Emilia Schneider, muchas gracias por estar con el pueblo. Eres un gran aporte, te quiero mucho, linda. Besitos, querido. Willy Garrido dice, Pamela siempre buscando financiamiento. No importa cuándo se diga esto y no importa el origen del mismo. Joel Moya dice, la gente tendría que conocer previamente la nómina de los parlamentarios que tienen vínculos con las AFP. Tenemos derecho a ejercer el control ciudadano. En Bueno, Facebook, sí. Carmen Gloria Cuevas Paredes dice, saludos Emilia, qué bueno verte. Yo creo que en este caso es importante que estemos también sobre el tema, ¿no? Que estemos como ciudadanía organizada, ¿verdad? Exigiéndole a los parlamentarios que aprueben esta reforma si queremos que las pensiones suban. Una cosa tan sencilla Esa como es la primera pregunta. Comenzamos el debate de dónde va la plata, quién le va a invertir, y en realidad la pregunta primera debería ser, ¿suben o no las pensiones? Y suben al tiro. Exacto. Absolutamente. No, yo creo que ese ejercicio de pedagogía, bueno, ayer lo hacían harto la ministra Vallejos, la ministra Exacto. Jara, pero hay que ir a hacerlo así tal cual como lo han hecho, con pizarra, mostrando ejemplos concretos. Por ejemplo, el presidente daba en la cadena nacional 2 ejemplos, yo creo que muy importantes respecto a quién necesita este aumento de pensiones. Las y los profesores, hablando de un sueldo base que va a subir las pensiones, y también hablando de las mujeres, de la brecha que hay de desigualdad de las pensiones entre hombres y mujeres que existe por, bueno, las diferencias salariales, la desigualdad de género que todas y todos ya hemos conversado mucho, y con esta nueva reforma en serio podemos ir incorporando elementos que vayan corrigiendo esas brechas. Y lo lamentable es que no se entiende que si no echamos mano de la solidaridad, de otros elementos que corrijan la desigualdad, en este sistema de individualidad absoluta, salvaje, extremista que son la AFP, no vamos a corregir nunca eso. Y siempre los que tienen más van a envejecer para ser más pobres, y siempre las mujeres van a envejecer para ser más pobres, y las y los profesores van a vivir también más por eso. Y si eso es a lo que quieren someter a la ciudadanía, que lo digan con honestidad. Exacto. Eso es lo que se espera. Sobre todo las mujeres que se dedican al cuidado, ¿verdad? Y que están haciendo una Absolutamente. labor social que según Comunidad Mujer, digamos, es alrededor de un 23% del PIB. Ajá. Entonces, de verdad... Y aquí hay un reconocimiento también en la Exacto. reforma. Hay un reconocimiento a las personas que se dedican a las labores de cuidado, ya sea mujeres u hombres. Sabemos que alrededor del 95% son mujeres. Por eso hablamos también de esto, ¿no? Hay una posición que es la de No Más AFP. Tenemos una columna en nuestra página web que está escrita por Luis Mesina hoy día y dice: en la reforma previsional del gobierno las AFP no ponen nada y seguirán con el negocio.
El aumento del 10 al 10,5 les aumentará el flujo del capital a las AFP o gestoras de inversión. En vez de disminuir su participación, se les aumenta y se aumenta el flujo hacia el mercado de capitales, que es en realidad lo que hay detrás de esta propuesta, mantener e incrementar el ahorro para potenciar el mercado financiero. No es efectivo, por tanto, que no habrá más AFP, habrá más y se le aumentará el flujo. Es la posición de Luis Mesina. Nosotros tenemos planificado, y ojalá lo logremos, ojalá el señor Fontaine nos pesque, hacer un encuentro entre los dos que están en contra, pero desde sus posiciones adversas. Antagónicas. Exacto, antagónicas. Y ojalá que eso suceda, porque creo que va a ser interesante. Desde quienes, como por ejemplo, en general lo que yo siento que estamos los cuatro acá, estamos por aprobar esta reforma, porque queremos que las personas vivan mejor. O sea, si aprobamos las pensiones mejores para todas y todos, finalmente también todas y todos vamos a vivir mejor, porque aquellos que tienen que ayudar a sus padres a comprar medicamentos a fin de mes porque no les alcanza con las pensiones miserables que tienen, van a vivir mucho mejor desde mañana si se aprueba esto. Entonces, es realmente que queremos también entender cuáles son todas las posiciones para poder llegar a fondo. Y aquí está también la columna de Luis Mesina, creo que todos tienen derecho también a dar a entender cuáles son sus posiciones. No, y ahí, bueno, yo también creo que sería interesante el debate entre ellos dos. Me pasa que hay una diferencia. Yo creo que Fontaine defiende genuinamente los intereses de los dueños de la AFP. Y yo creo que con Luis Mesina, a quien yo le mando mucho cariño, con quien tenemos una muy buena relación, creo que su posición tiene que ver con una cuestión de convicciones y de creer que genuinamente hay mejores caminos para mejorar las pensiones de la gente. Creo que ahí hay una diferencia en desde dónde nos aproximamos al debate. Pero yo también tengo una diferencia con lo que él plantea. O sea, yo creo que efectivamente, como conocemos el sistema de AFP, donde la seguridad social en Chile no tiene ningún otro interviniente que empresas privadas que lucran con las pensiones de la gente, o sea, eso se termina. Ahora empieza a haber un aparato público, una parte de un aparato público que puede entregar pensiones y empezar a mostrar que dejando atrás estos absurdos y estos excesos del mercado se pueden generar mejores pensiones. Y yo creo que la mejor propaganda para esta reforma va a ser una vez que esté aprobada y que veamos que las reformas que salen del gestor público de pensiones van a ser buenas. Yo creo que tiene que ver con eso. Para mí tampoco es... Y en general ninguno de los proyectos de ley que una toca en el Congreso es lo que una o sus cercanos encuentran como óptimo. Porque esto es un proceso de diálogo y la realidad es que efectivamente los sectores transformadores hemos vivido algunas derrotas complejas, algunas más estrepitosas como la del 4 de septiembre y otras que pasaron más piola, como que en el Congreso no somos mayoría las fuerzas de cambio. Claro. Entonces tenemos que encontrar formas, pero sin perder de vista cuál es nuestro horizonte. O sea, hoy día nuestro horizonte es desmontar este negocio con los derechos sociales. Y yo creo que esta reforma avanza en la dirección correcta porque de partida estos verdaderos retail de las pensiones que se han armado en las oficinas de la AFP dejan de existir, porque con la reforma los gestores privados se van a dedicar a gestionar pensiones y buscar rentabilidad. De mandar cartitas intimidantes. Efectivamente, y eso también cambia la correlación de fuerza que hay en la sociedad. O sea, el poder que tiene el directorio de la AFP de Chile es tremendo. Sacan un comunicado y es noticia en todos lados. Ya se la quisiera una cuando tiene posiciones o las organizaciones sociales, ya quisieran ese nivel de poder. Entonces, si vamos cambiando el rol que tienen en la sociedad, también les vamos a quitando ese nivel de espacio, porque hoy día que hable el directorio de la AFP es como que hable el Instituto de Seguridad, o sea, de Previsión Social, ¿cachai? Es como que hable una institución pública que alguien eligió o que tiene algún tipo de legitimidad más que tener dinero. Oye, me parece que este tema es fantástico y la gente ha estado bueno, todo el rato preguntando y mandando interacciones de nuestra comunidad también, por supuesto. Pero también queremos conversar sobre el tema de la Junaev, que es súper importante, Emilia, no quiero que se nos acabe el tiempo. Y tiene que ver con la alimentación de nuestros niños, niñas, adolescentes, que pucha que es importante, porque si no, ¿cómo van a estudiar si no tienen una buena alimentación? Y lo hemos visto, hay fotografías de bandejas con fideos pelados, con una manzana con suerte al lado, o una ensalada que tiene 2 hojas de lechuga. O el pan con un pedazo de huevo así chiquitito al medio. Y o el huevo duro con leche. Duro. Que eso se descontinuó de todas maneras de las minutas, pero eso habla del problema que tenemos. Y el huevo en polvo. Nosotros nos demoramos como 3 meses en lograr que a los cabros no les dieran huevo en polvo.
Bueno, pero ese tipo de cosas, justamente. ¿Qué sucedió hoy día en la mañana? Porque hubo un punto de prensa incluso. Así es. Hicimos un punto de prensa con trabajadores y trabajadoras de Junaev, con representantes de apoderadas y apoderados, de profesores y profesoras y de estudiantes también de Lucha Báez, anunciando algunas propuestas, un petitorio que respaldamos ahí junto al diputado Andrés Giordano, la diputada Claudia Mix, la diputada Camila Rojas no pudo viajar desde su región, pero también mandó su apoyo. Y este petitorio lo que busca son dos cosas. Primero, algunas medidas concretas en el corto plazo para hacernos cargo de la situación de la alimentación estudiantil, algunos principios para tener una política nacional y también la solicitud, y que yo creo que esto es lo más importante, al Ministerio de Educación de que tengamos un espacio de diálogo con todos los actores involucrados de las comunidades educativas para generar una política que se haga cargo del problema de alimentación que tenemos. Y solo para ponerlo en contexto, yo creo que el sistema Junaev, como lo tenemos hoy día, es muy expresivo de los excesos del modelo neoliberal en Chile, ¿no? Es una tarjeta que te dan, un cupón de cierta cantidad de dinero que tú vas, lo gestionan dos empresas, Sodexo en red, y tú lo puedes cambiar en cualquier comercio. De hecho, cuando yo era estudiante te podía ir a comprar completos todos los días, pero luego hubo un reclamo también por la calidad nutricional, sí. Y nos inventaron en ese momento los menús Junaev, en los restaurantes de comida rápida, sí. Qué sé yo, pero yo quería, ponte tú, ir al McDonald's a comerte una fajita con atún, ¿cachai? Como, entonces no era muy, estoy inventando, pero no era muy atractivo, y habla ahí también de que, bueno, hemos privatizado la función de alimentar a las y los estudiantes, de acompañar en el proceso educativo, y las consecuencias han sido no tan positivas. Y como decía, tú, esto tiene una directa relación con la desigualdad, porque no le podemos pedir a un niño o niña que se comporte, que no esté enojado, que le vaya bien en las pruebas y que se prepare para una buena prueba de transición, una buena PAES, si es que no está alimentado. ¿Y cómo ese niño no va a tener una realidad distinta y por lo tanto un desenlace distinto de su proceso educativo si es que al lado tiene un compañero que toma buen desayuno todos los días? Y no es que haya que nivelar para abajo, no es que el niño que desayune bien está mal, al contrario, me hace feliz que cada vez más niños desayunen bien, pues, pero no puede ser que tengamos otros que no. Es garantizar el piso mínimo. Es garantizar el piso hacia mínimo. Arriba, y que la capacidad individual también de cada familia juega. ¿Y sabes qué otra cosa que sería bueno fiscalizar, que lo hablaba con la Ale antes de que entraras tú? En el último gobierno, yo me acuerdo, el de Piñera, se hizo un lanzamiento de una ampliación de menú. Estaba Juan Pablo Mellado, que es un chef muy importante del medio, diciendo vamos a incorporar en la Junaev platos de cocina de inmigrantes, ají de gallina, el pollo tomatado a los haitianos. Y te cuento, yo fui preguntando por colegios en Santiago y en ninguna parte se implementó ese menú. Y se hizo un lanzamiento con prensa, salió en los diarios y todo fue por la forma, pero no se atacó el fondo. Es más, se le mintió a la gente. Es que aquí tenemos dos problemas que, yo creo que el gobierno de Piñera no estaba dispuesto a enfrentar para nada, pero que yo creo que hay que enfrentar decididamente. Y es, primero, que tenemos una tremenda concentración de las empresas. Una se llama Merquén, la otra no lo recuerdo, pero está en un artículo en CIPER respecto a la concentración de raciones que tienen algunas empresas y por lo tanto de recursos. Entonces tenemos una gran concentración. Antes del gobierno de Piñera había un fondo también para ir desarrollando nuevos proveedores, en la misma lógica del modelo, ¿no?, de una privatización, pero generando una mayor competencia, lo que también va generando una menor concentración y por lo tanto que haya más variedad. Eso ya no existe y hay que también ir pensando cómo lo retomamos. Entonces tenemos esta gran concentración y también que no hay, creo yo, una política bien clara de la pertinencia territorial de la alimentación, porque la idea, por ejemplo, podría ser tener una política nacional de alimentación escolar. Regional. De Arica, distinto en Puerto Montt. Que apoya al comercio local y que por lo tanto también abarate costos de traslado, incluso de emisiones de contaminantes, porque no tenéis que recorrer todo el país. Y tampoco creo que haya una claridad respecto a la calidad nutricional que se entrega. Entonces yo me quedo con las palabras que expresaba la directora de Junaev en una entrevista hace poco, que decía que es una institución que llega tarde y que llega más o menos, por decirlo suavemente, o que llega tarde y que llega de forma falente. Y ahí, claro, se han hecho algunos esfuerzos este año, por ejemplo, una cuestión que a veces se piensa como una cuestión que es media baladí, pero el gobierno anunció también una mesa de trabajo con organizaciones para constituir un menú vegano vegetariano.
Lo que no es baladí porque hay muchos estudiantes que son Muchos, veganos y y vegetarianos. cada vez más. Y si su opción es comerse una lechuga con una zanahoria, los estáis condenando por su opción alimentaria a estar mal alimentados. Entonces, eso por una parte. Y también, bueno, se ha ido cambiando las minutas digamos, de los menús. Para que, por ejemplo, no ocurran cuestiones como huevo duro con leche, que era un despropósito en muchos sentidos. O sea, puede que estén las calorías necesarias para enfrentar un día, pero no estáis pensando ni en el bienestar, ni en qué le puede doler la guata. Entonces, creo que hay que darle una vuelta a la pertinencia territorial, a la calidad nutricional y también a cómo generamos, incluso dentro del mismo modelo, una mayor variedad de proveedores, porque si tenemos solamente 2 empresas también les vamos entregando un tremendo poder, porque ¿qué pasa si un día dejan de proveer eso, de un día para otro? ¿Cómo nos hacemos cargo al día siguiente de entregar todas esas raciones? Entonces este es un debate, lo conversábamos ahora con las dirigentes, es un debate que hay que tomar con mucha responsabilidad y muy delicado, y pensando mucho en cada paso que damos, porque no puede pasar que un día los estudiantes no reciban su ración. O sea, no puede pasar. Tal cual. Oye, yo creo que este es un tema fundamental para el país. Hemos hablado hoy día de temas que son fundamentales. Creo Ojalá que, más medios hablen de temas fundamentales. Ojalá no estén todo el día mostrando... Y por favor, acá hoy día hablamos de delincuencia también. Estuvimos recién hace muy poquito es un tema con el director fundamental. ejecutivo de Paz Ciudadana para hablar sobre cómo bajar esos niveles de ansiedad y miedo que mucha gente tiene, ¿no es cierto? Y claro, y ahí los medios de comunicación tenemos mucho que hacer. Yo creo que ayer el despliegue comunicacional del gobierno estuvo bueno. Sí. Como bien tú decías, se desplegaron las ministras también. Yo Con vi a pizarra en mano, Analía a todas. Uriarte también en CNN, que estuvo bastante bien. Y ella hizo algo que te quiero preguntar también, que es una temática, porque ya, todos estos temas, finalmente, incluyendo el de la Junaep, donde tú estás ahí no sola, acompañando a las organizaciones sociales primero, junto con Andrés Giordano, ¿verdad?, con Claudia Mix. Pero también hay un tema que uno ve mucho chimuchina en el Congreso, ¿no? Y finalmente el tema de la deslegitimidad de las instituciones es importante. Entonces, pasó esto de ayer también del PC y Carol Cariola, que finalmente bajaron no era candidatura, era un acuerdo, administrativo, y tuvieron que bajarlo porque ya... Lo dijo la ministra Uriarte, así que lo voy a decir yo también. El anticomunismo en este país es una cuestión increíble. Sí. Como que injusta además, ¿no? Porque como que no tiene mucho sentido, sobre todo en la diputada que sacó la mayoría nacional, ¿verdad?, que ha presentado hartos proyectos de ley, que trabaja, digamos, se nota su trabajo en el Congreso. Entonces, ¿qué piensas de eso que está pasando ahí también? ¿Y cómo afecta a la imagen que...? Porque si bien se habla harto de hoy subió, bajó la imagen del presidente, digámosla, la del Congreso está por el suelo. Sí, o sea, de hecho eso, se compara poco a veces que en realidad nosotros como cuerpo Congreso estamos harto peor que el presidente, que varios ministros, que todos los ministros diría, estamos bastante peor. Y yo creo que tiene harto que ver con esto, porque... Creo que se ha banalizado tremendamente el ejercicio de la política en el sentido de que todos o muchas personas, no todos, porque creo que habemos personas y colectividades que trabajamos bastante, pero hay sectores que lo que buscan en el fondo es una nueva polémica que les permita salir en algún medio de masas durante ese día, sacar titulares, instalar alguna que otra idea, pero nos olvidamos completamente de que hoy día la política está impugnada desde la revuelta social en adelante, independiente del plebiscito. O sea, es innegable que la política está en deuda, y el presidente lo decía. O sea, la política está en deuda para demostrar que lo que hacemos no somos zánganos del Estado, sino que estamos trabajando para mejorar la vida de las personas. Y yo creo que hay algunos que no entienden que tenemos ahí una presión tremenda sobre... O sea, para mí no es normal levantarme todos los días y decir, no, es lo que trabajo, todo el mundo odia lo que trabajo. Claro, para mí no es normal. Para mí no es normal. Y creo que hay gente que como que no entiende que ese desapego como élite política y la ciudadanía es grave, pues, y está cimentando también las bases para la emergencia de sectores antidemocráticos que acumulan con esto. La ultraderecha en Brasil, la ultraderecha en Chile, acumula con el odio a la política.
en Porque también España. la política, el Congreso, la democracia, es la única herramienta que tenemos las organizaciones sociales, las y los trabajadores, para enfrentarnos de tú a tú, entre comillas, con los grandes poderes económicos. Entonces, ahí hay un tema muy grave y yo creo que el debate está muy desgastado. No se puede discutir temas complejos porque al tiro se banalizan. Por ejemplo, discutir una reforma, hablar de empezar a dejar atrás el sistema de la AFP, al tiro no, le van a quitar la plata a su gente, esto es comunismo, expropiación, Venezuela, etcétera, etcétera. O una está hablando de seguridad y yo misma, yo he hecho una reflexión en materia de seguridad respecto a lo que hay que hacer porque en la revuelta social era muy distinta la visión que teníamos porque teníamos las violaciones de derechos humanos al frente nuestro. Por Y supuesto. hoy día mirando las cosas con perspectiva, en ningún caso olvidamos eso, pero hay que empezar a pensar cómo salimos de ahí y cómo hacemos una política distinta. Pero ¿qué te responde el otro lado? Mira, tenemos un tuit tuyo de no sé cuándo, tenemos una Qué declaración. absurdo, por Dios. Y yo digo, ¿Qué pero importa? calma, o sea, calma. Y entendamos primero que las personas reflexionan, segundo que los contextos son complejos, o sea, estábamos en un momento muy complejo, pero independiente de eso está todo muy banalizado, creo yo. Y yo creo que eso nos va a pasar la cuenta a todos, porque eso es lo más lamentable. No es que tomo el ejemplo de mi polémica con Gonzalo Lacarrera. No es que él solamente queda como un transfóbico, qué sé yo, que pasó, pero perdemos todo, pierde todo el Congreso, porque un día que deberíamos Se estar desprestigia. trabajando, estuvimos solo discutiendo de la tontera que dijo un diputado. A lo mejor una estrategia. Es Perder el una tiempo en estrategia. eso. Es una estrategia, Es no me una cabe estrategia ninguna duda. internacional. Exacto, lo desvían la atención porque Emilia estaba hablando de pensiones, de esto que estamos hablando hoy. Y terminamos hablando de estos temas Cualquier que otra ellos cosa. dicen que nos importan a nosotros nomás. Aunque en realidad yo tengo súper claro que el tema de la transfobia y los discursos de odio solo No, es generan relevante, odio y muerte y violencia. Pero yo lo tengo súper claro, pero ellos tergiversan todo. No, y ellos Estaban hablando de otra buscan cosa, agitar a ¿cachai? su nicho también. Pues, si en Exacto. realidad él busca... Y eso es lo que está pasando un poco en la política y yo siento que nos lo tenemos que tomar en serio. Y esa es de las principales lecciones yo creo que queda de todo este ciclo, que Absolutamente de los acuerdo proyectos contigo. colectivos hay que cuidarlos, hay que fortalecernos, hay que construirlos porque si no emergen muchos personajes que solo piensan en su propio bienestar, en su propia popularidad. Y si perdemos la política, si perdemos la democracia, yo no sé qué nos queda después. Oye, la gente nos está escribiendo. Ruth Riquel me dice: extraño a la Emilia y la mesa de las que sobran. Ya. Sandra Bustos, Emilia Schneider es nuestra diputada. Excelente. Quería leerte otro que decía que capa Emilia. Dice aquí, Ya. sí, qué capísima es la Emilia. Qué gusto es escuchar gente joven y tan preparada. Con la Ale también echamos de menos la voz de las que Sí, la mesa la echamos de menos. O sea, la un mesa buen de la que programa. sobra, que Yo sobra. necesitaba descansar, eso sí, Sí, los domingos, voy a decir la verdad. Es que trabajar todos los domingos en la mañana también es cuático. Todos los po. domingos, Todos todos los los domingos. En vez de misa yo tenía la mesa. Pero ya vamos a volver. Pero Sí, con la misa. Con ¿Te imaginas? la, Con la misa Empezamos de a las que transmitir la misa de las que sobran. Oye, pero qué buen tren programático. Ay, qué excelente. La misa y después la mesa. Eso. Ay, ay, ay. Oye, Emilia, muchas gracias por estar hoy día y a atacar todos los temas, ¿no? Y analizar finalmente temas que son tan importantes para la vida de todas, todos, todes nosotros.